segunda parte del versículo 1 dice a la iglesia de los tesalonicenses. Así que yo simplemente quiero en esta tarde, en los minutos que nos quedan, después de haber hecho todos esos ejercicios de observación y demás, quiero hablar de su ubicación y su posición de los tesalonicenses. ¿A qué me refiero? Me refiero primeramente a la ubicación. ¿En dónde estaban? En Tesalónica. Pues suena fácil, suena sencillo. Lo mismo dice la Escritura. ¿Cuál es la importancia de conocer el contexto geográfico, cultural e histórico detrás de un texto? ¿Cuál es la importancia? Pues que habrá palabras que para ellos tenían cierto sentido, que en nuestra cultura tienen otro significado. Entonces yo necesito saber a quién se escribió, dónde estaban, qué condiciones de vida tenían. Por ejemplo, Tesalónica tenía algunas características importantes. Noten dónde está ubicada. Ya vieron que es aquí está Grecia y está ubicada en lo que conocemos como, ¿qué está arriba de Grecia? Macedonia. Macedonia. No, pues da igual, es que no veo. Ahí va, dale tiempo. Dale tiempo, ahí va creciendo. Macedonia, Acaya. Ajá. La parte de la colita era Acaya y la parte del norte es Macedonia. Ahí está, sí, esos son nombres en griego. Ahí está, en lo que actualmente se conoce como Salónica. Ahí estaba Tesalónica. Hoy solamente se le conoce como Salónica. Ahora, Tesalónica fue nombrada la capital de Macedonia en el año 168 a.C. Entonces, toda esa península, todo eso que vieron, ese territorio que sobresale del resto de la extensión de la tierra, todo eso era la península de Macedonia y de Acaya. La parte norte de la Macedonia, la parte de abajo, Acaya. Entonces, esta era una ciudad muy importante porque fue nombrada su capital de toda la región. Y nosotros vivimos en una capital. Sabemos de las ventajas que eso tiene. Por ejemplo, Tesalónica estaba gobernada por su propia ciudadanía. Vayan a Hechos 17:6, porque ahí hay una nota cultural. Estábamos diciendo del modo de vida que tenían estas personas. Hechos capítulo 17, versículo 6, dice: al no encontrarlos, arrestaron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad. Noten que aunque estaban bajo el Imperio Romano, a esta ciudad, por su importancia, se le concedió tener autoridades propias. Es algo que cuando leemos Hechos, ahora ya vamos a recordar. Es que en esa ciudad tenían sus propias autoridades. No tenían autoridades externas de los romanos, sino se les concedió tener las suyas propias. ¿Sí? Ahora, además, era la capital política y comercial de Macedonia. Quizá esto explica la presencia de judíos. Hechos 17:1 dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Por qué están los judíos si está re lejos de Jerusalén? Pues porque como es una ciudad importante, quizá fueron a hacer comercio allí. Como sucede también con la Ciudad de México, que si uno camina tantito por ciertas zonas, sobre todo el centro, va a haber cantidad de extranjeros. ¿Por qué vienen a trabajar? O porque vienen por lo menos en viaje de negocio temporalmente. Así que eso explica por qué también Hechos 17, versículo 5 dice: pero los judíos llenos de envidia. Ahí estaban los judíos. Porque uno lee la Biblia y dice: los judíos, pues parece que los judíos están por todos lados. Pues sí, pero hay una explicación histórica para eso. Seguramente estaban allí para hacer comercio. Entonces, era una ciudad importante en el sentido político, tan importante que tenía su propio gobierno, y en el sentido económico. Estaba además, por ahí atravesaba la vía Ignacia, que era una vía muy importante. Y entonces eso lo hacía una ciudad próspera. No había pretexto para no trabajar. Segunda Tesalonicenses 3. Era una ciudad donde había forma de ganarse la vida. Esto es inexplicable. Ahora, eso también explicaría el por qué había hermanos
con la posibilidad de ayudar a otros, pero que también decían, Sí. oigan, pues ya estuvo, pónganse a chambear. Sí. Pablo les dice, no se cansen de hacer el bien, pero aquí ya les dije cómo deben tratar el asunto. ¿Sí? Ah, ya van viendo por qué es importante conocer estas cosas. Porque te va angulando la perspectiva desde dónde tengo que entrarle a este texto. Sí. ¿Sí? Bueno, déjenme además decirles, a la iglesia de los tesalonicenses, aquí viene una frase importantísima, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. En Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Miren, una de las doctrinas más descuidadas entre los cristianos, que tiene que ver con la salvación, es la unión con Cristo. Si Él no hubiera muerto por nosotros, nosotros estaríamos para siempre enemistados con Dios y con el Señor Jesús. Pero al morir el Señor Jesucristo por nosotros, Él nos ha unido a Él. Hay muchos textos que hablan acerca de nuestra unión con Cristo. Por ejemplo, Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, fruto espiritual, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, no es posible dar fruto espiritual si no estamos unidos a Cristo. Entonces, yo no sé si lo sabía o no, o tal vez esto es solamente un recordatorio, pero todo cristiano está unido a Cristo. ¿En qué sentido? Bueno, le traje una definición. ¿Qué significa estar unido con Cristo? Unión con Cristo es una frase que se usa para resumir varias relaciones diferentes entre los creyentes y Cristo. No entre creyentes, sino entre cada creyente y Cristo. Por las que los creyentes reciben todo beneficio de la salvación. Es vital estar unido a Cristo porque es en virtud de nuestra unión con Cristo que las bendiciones de la salvación nos llegan. Les voy a poner un ejemplo para que esto vaya quedando claro. Yo sé que me estoy saliendo poquitito de nuestro texto, pero quiero explicar esa frase de por qué Pablo le dice a los tesalonicenses que están en Dios y en Cristo. Miren lo que dice la epístola a los Efesios, capítulo 1, al respecto de lo que estamos diciendo de la unión con Cristo. En sus primeros versículos dice, para ser preciso, en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces es por medio de creer en Cristo Jesús que las bendiciones espirituales son accesibles para nosotros. Somos colocados en la posición de Cristo. Y quizá el texto más claro que puedo utilizar en este momento para decir que fuimos colocados en la posición de Cristo es la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Otra vez, en él. Cristo tomó nuestro lugar que nos correspondía en la cruz y nos correspondía el castigo eterno. No 3 horas en la cruz como Él pudo apaciguar la ira de Dios. A nosotros nos correspondía el castigo eterno. Pero Él tomó nuestro lugar para que a nosotros nos pudieran poner en lugar de hijos. Y nosotros fuimos puestos en su lugar, en Cristo. Él fue puesto en la cruz como si Él hubiera vivido nuestra vida. Nosotros fuimos puestos delante de Dios como hijos. Salud. ¿Sí queda claro eso? Es en relación con Cristo. Entonces, dice, estas relaciones influyen el hecho de que estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, somos como Cristo y estamos con Cristo. Cristo está con nosotros, nos está haciendo a su imagen y además estamos con Él, su eterna e invisible compañía hasta que lleguemos a la gloria está allí. Nunca estamos separados de Cristo, nunca más. ¿Ya va viendo el peso que tiene esa simple frasecita que Pablo dice? A la iglesia de los tesalonicenses que están en Dios
nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Para estar en esta relación tienes que aceptar que Cristo es el Señor. Y además tienes que aceptar que Jesucristo es el Dios hombre, el hombre que es el Mesías. Cristo quiere decir ungido, Mesías quiere decir ungido. Cristo es el Mesías, es el escogido de Dios para ser el Salvador. Para estar en esta comunión tienes que aceptar que Cristo es el Señor, que Él es el hombre, el Dios hecho hombre, y que es el escogido de Dios para dar esa salvación. Ahora empecé por la segunda parte, podríamos ir para terminar este estudio a las primeras palabras. En Dios nuestro Padre. ¿Por qué no abren su Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1? Alguien que la lea fuerte para todos, por favor. Primero los Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias a vosotros y paz. Bien, gracias. Gracias a vosotros y paz. Pero hay allí una pequeña diferencia entre ese versículo y el que nosotros tenemos en la segunda carta, que tiene que ver con Dios. En la primera dice En el primero es Dios Padre. Dios Padre. ¿Y la segunda? Dios Dios nuestro Padre. ¿Por qué hará Pablo ese énfasis que no hizo en la primera carta? Si de por sí usted es el Padre de todos los creyentes. Bueno, antes de explicar eso, déjeme decirle, el creyente está unido al Padre también y al Espíritu Santo. El creyente tiene una comunión estrecha, está unido con Cristo, pero también está unido al Padre y también está unido al Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, ¿qué les parece si vemos algunos ejemplos? Alguien que nos lea Juan 17:21, por favor. Y alguien que nos haga favor de leer 1 Corintios 3:16. Juan 17:21, Evangelio de Juan 17. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que sean uno. Gracias. Ahora, ¿cree usted que Dios no contestó esa petición del Señor Jesús? Sí. Esa petición no está confinada a cómo se lleven los creyentes en una iglesia. Esa petición se contesta cuando los creyentes creen en el mismo Salvador, cuando los creyentes tienen la misma doctrina. No tiene que ver y no se destruye por problemas que pudieran salir entre personas de las iglesias. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que ellos sean uno con nosotros. El creyente está unido a Cristo, pero también está unido a Dios. Porque cree en Cristo Jesús y porque cree la doctrina de Cristo Jesús. Algo más. Les pedí, por favor, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Gracias. Está el Espíritu de Dios ahí, en nosotros. Estamos unidos al Padre y estamos unidos al Hijo. Y aunque no está mencionado en la segunda carta de los Tesalonicenses ni en la primera, yo lo quise incluir solamente como algo que debemos conocer. Estamos unidos al Espíritu Santo. Y Pablo en esa carta de los Corintios da una aplicación muy clara de nuestra unión al Espíritu Santo. Él dice, bueno, si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, es donde Él habita, entonces ten cuidado de cómo usas tu cuerpo. Es una aplicación muy clara que Él da. Ahora, hay una palabrita que rescatamos a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre. ¿Por qué será que Pablo aquí hable de Dios como nuestro Padre, incluyéndose Él entre los tesalonicenses? Bueno, una referencia es que Él era el pastor fundador de esta iglesia. Pero algo más es que Él quiere rescatar la unidad de la iglesia, mencionando dos cosas: la unión de los creyentes con Cristo, con el Padre, y la unión de todos ellos como una familia, Dios nuestro Padre. ¿Por qué? Hace rato decíamos, hay que ver la relación de las partes con el todo y del todo con las partes. Esta es una iglesia que está empezando a tener problemas de división. En el capítulo 3
ataca un problema porque ya está habiendo fricciones entre ellos. Y les dice, estamos unidos a Dios, estamos unidos al Hijo, pero también somos parte de una sola familia. Su ubicación de los tesalonicenses era su ciudad. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es su posición espiritual. Nuestra posición espiritual es estar unidos a Cristo, lo cual nos hace receptores de todas las bendiciones de la salvación. Estar unidos al Padre, lo cual nos hace parte de su familia. Solamente para no dejar de lado lo que dijimos, unidos al Espíritu Santo, lo cual nos hace instrumentos de Dios. Y Pablo les dice, hermanos, ustedes están unidos por algo más que todos sean trabajadores y productivos. No lo olviden. Y cuando llega al capítulo 3 se los tiene que explicar. Y se los tiene que aclarar. Hermanos, están unidos a Cristo. No teman las persecuciones que están viviendo y que menciona en el capítulo 1. Hermanos, están unidos a Cristo. No piensen que Él se va a olvidar de salvarles y que ya están viviendo la tribulación, que es lo que ellos pensaban. Capítulo 2. Y ahí está la relación del todo con las partes y las partes con el todo. Desde el saludo tenemos mucho que aprender. Ahora, ¿qué podríamos decir para nosotros? Nosotros también estamos unidos al Hijo. De no estar unidos al Hijo, no podríamos ser tratados como hijos. Estamos en Cristo, en la posición de Cristo. Además, estamos unidos al Padre. Somos parte de su familia. Estamos unidos al Espíritu Santo, somos sus instrumentos, sus templos. Y eso, hermanos, debe de fomentar la unión entre nosotros. Mucho más allá de nuestro carácter, si es compatible, si nos caemos bien, si podemos armonizar aquí, eso es lo que nos une. Y eso no puede ser quebrantado, de tal manera que la iglesia no debería quebrarse y separarse. Así que voltea así rápido, somos poquitos y estamos en círculo, voltee y véalos. A ellos Dios los ha escogido para que yo no me despegue nunca. Esta es mi familia y va mucho más profundo que la sangre. Estos son mis hermanos. Estos son las otras herramientas de Dios, del Espíritu Santo. Y estos son los otros que han recibido la salvación que yo he recibido también. ¿Cuánto valor hay entonces en los que están aquí? Son preciosos, tienen un precio altísimo. Eso quiere decir precioso, es preciosísimo, tiene un valor altísimo. Sí, porque Cristo murió por ti. Por eso es que te valoro. Por eso es que me valoro. Vamos a terminar con una oración. Le pedimos a los niños que salgan. Padre, te agradecemos por esta noche. Qué productiva ha sido. Aunque difícil, yo sé, Señor, son cosas que nos cuesta manejar el cómo estudiar tu palabra, pero te agradecemos porque podemos aprender cada día al respecto. Y aún aquellos que lo hemos ejercitado más, al repasar estas cosas, de todas maneras seguimos aprendiendo. Y que todo esto, Señor, redunde en más gloria tuya. Y que como el texto, las breves palabras que hemos visto hoy, no es nuestra ubicación lo que nos une, no es pertenecer a una misma ciudad lo que nos une. Lo que nos une, Señor, es nuestra comunión contigo, con tu Hijo y con tu Santo Espíritu. Y que eso, Señor, mantenga fortalecida, unida y creciente a esta congregación, a esta iglesia Renovación. Lo pedimos en el nombre de ti, oh Jesús. Amén. ¿Alguien puede llamarle a los niños, por favor?